También me gustaría que me compartieran si se ve las diapositivas de por acá. Pues yo sí las veo. Ok, muy bien. Bueno, pues como dice por ahí nuestra sesión número 2, si se fijaron así es el nombre de la sesión, hoy vamos a ver nuestro primer contenido de la unidad 1, que es el objeto de estudio de la psicología. Entonces, antes de empezar, me gustaría que hiciéramos como una lluvia de ideas, no tiene que ser la definición así muy precisa, pero sí me gustaría escuchar al menos qué saben, ¿no? O es más, si no saben, así como si no tienen ni la noción, al menos como estas, ¿cómo se llaman? Representaciones sociales que tenemos de la psicología, ¿no? No, pues la verdad es que no sé qué es psicología, pero cuando pienso en psicología, solo por poner un ejemplo, la verdad es que me acuerdo de un diván, ¿no? Si según las series ahí que vemos o las caricaturas, los memes, lo que sea. Entonces vamos a ir preguntando. Eh, Isabel Cristina, ¿nos puede compartir qué sabe, qué ha escuchado, qué se le viene a la mente cuando escucha psicología, qué es lo que piensa? El cómo reaccionan las personas, Ok, cómo se comportan con su medio. ok, muy bien. Maximiliano, ¿nos puede compartir qué es lo que recuerda de psicología? ¿Qué será eso? ¿Qué ha escuchado? Tengo entendido que algunos la siguen, bueno, no la siguen considerando, sino que la consideran una ciencia de las relaciones de las personas, sus relaciones Ok. entre diferentes situaciones de la vida cotidiana Ujú. o de factores que puedan influenciar para sus mismas acciones, Ok, presente ok. o en el futuro. Bueno. Eh, Joana Sofía, por favor, compártanos qué es lo que usted entiende, ha escuchado, sabe en relación al objeto de estudio de la psicología o qué es la psicología. Bueno, primero que nada, disculpe que no prenda mi cámara. Lo que pasa es que estoy conectada en una computadora que no funciona muy bien, Ah, no, sin pero problema. espero conectarme después. Sí, claro. Pues lo que yo entiendo por psicología, por el término de psicología, es que se refiere al comportamiento, que estudia el comportamiento de la persona y del manejo de las emociones y sentimientos de la misma en diferentes circunstancias, y pues en relación con la psicología médica pues sería más enfocado como al paciente, en el momento en el que nosotros vamos a recibir un paciente, a saber cómo lo vamos a abordar, e incluso si es algún cuestionamiento de manera indirecta, es decir, a los padres en caso de que sea un niño, pues que sería más bien la manera en la que vamos a preguntar, tal vez hasta repetir las preguntas, pero formulándolas de diferente forma, para que así descubramos, en la medida de lo posible, toda la información necesaria para recabar para la historia clínica. Ok, bueno, muchas gracias. Y por último, Sebastián Solís, si nos puede compartir qué sabe, qué recuerda, qué piensa que es la psicología. Bueno, según tengo entendido, la psicología es como pues, el estudio acerca de tratar de entender podría decirse el comportamiento o los pensamientos humanos, podría decirse. No Ok, estoy muy ok, seguro, ok. No se preocupen. pero O va por ahí. sea, sí, entre todos vamos a ir construyendo pues nuestros conocimientos y así como se fijaron en la sesión pasada, les pregunto sobre lo que saben. Acuérdense que que nuestro aprendizaje sea significativo, tenemos que empezarlo a relacionar con cosas que ya sabemos previamente, aunque no sea como algo súper exacto, o sea, como para irlo incrementando como si fuera una bolita de nieve, ¿ok? Entonces, sí, dijeron ahí algunas pistas muy importantes, ¿no? Es una ciencia, ajá. Por ahí como que estudia los comportamientos, como las emociones, como las relaciones, incluso dijeron, ¿no? Como esta parte de la relación del individuo con su ambiente. Entonces, sí,
A grandes rasgos, se podría decir que estos son algunas de las características que son del objeto de estudio de la psicología. A ver, entonces vamos a ir a la siguiente. Ok, entonces, actividad del día de hoy. Vamos a tratar de tomar notas sin que estas notas nos distraigan de la sesión, porque acuérdense que vamos a estar preguntando. Pero, ¿con qué la finalidad de tomar estas notas? Pues de que al final podamos lograr elaborar entre 2 y 3 preguntas con su respectiva respuesta, porque después vamos a tener una dinámica donde vamos con las mismas preguntas que ustedes elaboren, vamos a estarnos como haciendo tipo concurso, vamos a decirlo como no sé, por ponerle algún nombre. Entonces, sí me gustaría que estas notas no los distraigan, nada más como que capten la idea principal, para que después puedan elaborar su pregunta y pues contestarla de manera más adecuada y pertinente posible. ¿Hasta aquí queda alguna duda de lo que vamos a estar realizando el día de hoy? ¿Queda claro cuál es la actividad? Maestra, ¿la puedo volver a repetir? Es que se escuchó muy cortado mi audio. Sí, sin problema. Vamos a tomar notas, aunque estas notas van a ser muy breves, solo como nuestras ideas principales, para que a partir de sus notas puedan elaborar ustedes 2 o 3 preguntas máximo con su respectiva respuesta, ¿sale? Porque al final de la sesión me las van a entregar, ¿sale? En un formulario que yo les voy a dar. Y para hacer una actividad después de esta, ¿sale? Entre todos nosotros. ¿Queda claro hasta aquí más o menos qué tienen que hacer? ¿O lo repito sin problema? Sí, todo claro, maestra. Ok, Sí, entonces vamos a continuar. Si también en algún momento tienen alguna duda, por favor interrúmpanme. Yo no tengo ningún problema en detenerme y en explicarlo de otra forma. ¿Vale? Entonces, sin problema, me pueden interrumpir y pueden preguntar o pueden pedir que clarifique más algún punto. Bueno, entonces vamos a empezar primero con la definición de psicología. Pues la psicología viene de un vocabulario griego y podría decirse que psicología viene o se entiende como esta parte del estudio del alma o de la mente. Al principio de la psicología era como un estudio más ligado a las cuestiones filosóficas. Estaba como más centrado en ese ámbito o en esa área de estudio, la filosofía. Pero posteriormente, ya también con la entrada de las ciencias naturales, de las ciencias duras, se va modificando también un poquito la definición de psicología, sus aplicaciones y su objetivo de estudio. Entonces, así como de manera muy general, podemos decir que la psicología es la ciencia que va a estudiar la conducta y los procesos mentales en todos los animales. De manera muy general, y lo digo de manera muy general porque realmente los psicólogos de repente no nos entendemos entre nosotros, porque en realidad incluso a veces llegamos a decir, es que no es como la psicología, sino que hay psicologías. Entonces, como para no rebrujarlos, porque no es como su área de especialidad, no se van a dedicar a ser psicólogos. De manera muy general, quiero que nos quedemos con esto, que es una ciencia que va a estudiar la conducta y los procesos mentales en todos los animales, aunque cada área de la psicología o cada subcampo de la psicología tiene su propio objeto de estudio, incluso también puede cambiar sus propios sujetos estudiados. ¿Ok? Bueno, copié tal cual este último parrafito porque me pareció importante o relevante porque realmente sí pasa. A veces también lo que entendemos por conducta suele ser como un término muy vago, en el sentido de que dependiendo de mi enfoque teórico, es lo que yo voy a entender por determinado concepto. Pues yo no sé si es ventaja o desventaja. A mí la verdad es que sí me agrada que haya una versatilidad en cuanto a entender ciertos conceptos y ciertas posiciones en psicología. A mí me agrada. Para otros es como algo como muy desafortunado. Pero también quiero que tomen en cuenta ustedes
que es importante que chequen en qué teoría están basándose para que identifiquen su constructo. Por ejemplo, el constructo de conducta, ¿a qué se refiere? Porque cada teórico puede llamar conducta a algunas cosas, o bien, por inteligencia, ¿a qué se refiere? Porque también dependiendo del autor o de la teoría, pues se va a entender la inteligencia como una cosa, ¿no? O también, por poner el ejemplo, ¿no? Motivación, pues hay que checar qué autor está diciendo tal cosa de la motivación, qué entiende por motivación, cuáles son sus criterios, cuáles son sus... ay, ¿cómo se me fue el nombre? Pues sí, vamos a decirlo así, como los indicadores. ¿Cómo son los indicadores para poder entender ese constructo? Entonces, sí quiero explicar esto porque en un área de la psicología o en un subcampo de la psicología que es el conductismo, entiende conducta también como aquellos procesos del pensamiento, ¿sí? En cambio, hay otra parte de la psicología, que es la psicología cognitiva o la psicología, vamos a decirlo así, cognitivo-conductual, que sí separa estos dos procesos, ¿sale? Entonces, como que entiende, por una parte es la conducta y por otra, muy independiente, es los procesos mentales, por ejemplo, en algo más específico, el pensamiento. Es algo muy distinto. Entonces, sí valdría la pena que ustedes identifiquen que dependiendo de la teoría en la que estén, cada una tiene su marco epistemológico distinto. Y aunque parezca que usa la misma palabra, en ciertos contextos o en ciertas vertientes se puede entender de manera distinta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quedó claro que a veces podemos entender, dependiendo de la teoría, algo distinto con un mismo concepto. ¿Queda claro este punto? ¿O fue Sí, súper confuso? O lo vuelvo a repetir. Sí quedó claro. Ok. Bueno, entonces, pues como ella dice, ¿no? O sea, a veces la conducta, algunas vertientes la pueden entender como ese combo de todo, que son las acciones, las emociones, los modos en los que nos comunicamos, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y otras van a ser como súper específicas y van a decir, no, no hay que mezclar esto con esto. ¿Ok? Entonces, solo para que no les cause como mucho ruido, mucha confusión, este punto. Y que cada como base epistemológica que tenemos en psicología nos va a decir que el estudio de la psicología es algo bien distinto. Entonces, hasta eso, como que no es como que una única psicología, sino las psicologías. Y ahora creo que va a quedar un poco más claro en la medida que vayamos avanzando. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, o sea, como que sí está esta controversia de repente en ciertas posturas de identificar si metemos también los procesos mentales, atención, memoria, aprendizaje, lenguaje, a la conducta o no, los mantenemos separados. Y bueno, también en términos muy generales, vamos a entender a esta parte de los procesos mentales como la forma en la que atendemos, percibimos, en la manera que recordamos, razonamos, solucionamos algún problema. O también podemos encontrar como por procesos mentales, procesos cognitivos, ¿ok? O sea, de las que nos ayudan a conocer. Y bueno, sí es cierto también que psicología, en su forma de ciencia, muchas veces también pretende descubrir los principios universales por los cuales nos comportamos, sentimos o actuamos. Pensamos o sentimos. Entonces, algunas áreas de psicología buscan mucho, mucho, mucho crear estas leyes universales. Bien, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento de si en psicología, así como en física, existen leyes? ¿Qué creen ustedes? ¿Existirán? ¿No existirán? ¿Psicología es muy subjetivo? ¿Qué creen ustedes? En mi opinión, yo creo que no hay leyes, porque pues, la verdad cada mente es diferente, así que dudo que pueda haber como que un patrón muy específico para todas las personas
universo, en el mundo. Ok, muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Qué piensa? ¿Si habrá, no habrá? ¿Si habrá leyes, no habrá Yo creo que leyes? sí. Ok, pero ¿por qué sí? Porque a lo mejor sí habrá. ¿Qué será como los puntos a favor que tiene la Sí. psicología? No sé, pero es que sí hay como que ciertos patrones que se tienden a repetir de acuerdo a, por ejemplo, si, vaya, tienes una crianza diferente o, vaya, no Ok, importa si sea aquí o en China, si tienes padres estrictos, si tiendes a tener cierta personalidad. ok, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ya para no demorarnos más en el tiempo, sí hay una ley en psicología y se llama la ley del efecto. No sé pronunciar ese nombre, bueno, ese apellido. ¿Qué será? Thorndike. Bueno, a ver si ustedes lo saben decir, ahí me dicen bien cómo se pronuncian. Ay, yo tallo un buen con, ay, sí, con los apellidos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, existe la ley del efecto. Y la ley del efecto consiste en que cuando se presenta un estímulo, si la respuesta ante ese estímulo es agradable o causa satisfacción, vamos a tender a repetirla, esa conducta, esa respuesta que yo emito. Por el contrario, si la consecuencia ante esta respuesta es adversa, desagradable, voy a tender a no repetir esa respuesta. ¿Ok? Y aquí este autor hace este experimento que es encerrar un gatito en una caja. Entonces, cuando el gatito aprende que su comportamiento lo va a liberar y que al liberarlo va a conseguir alimento, ¿qué creen que sucede? ¿Podemos favorecer a que la respuesta se vuelva a repetir o por el contrario, pues no se va a repetir? Fue como algo de purita casualidad y no se va a volver a repetir. ¿Ustedes qué creen? Pues el gato va a querer más alimento, va a seguir Ajá, buscando. exacto, ¿no? Entonces, la próxima vez que lo volvamos a encerrar, muy, pero muy probablemente, si ya tuvo una experiencia donde liberarse lo llevó a la comida, la próxima vez que esté encerrado, va a intentar salir de la caja porque la respuesta al salir de la caja es agradable. Por ejemplo, ¿qué sucedería si por el contrario, en vez de encontrar alimentos, le dieran como no sé, como una descarga eléctrica? ¿Qué podría suceder, Nancy, Estefanía, si por el contrario, en vez de encontrar comida, al salir de la cajita, le dieran una descarga eléctrica al gatito? Pues la conducta ya no se repetiría y quisiera estar encerrado dentro de la caja. Exacto, ¿verdad? Bajaría la probabilidad de que volviera a intentar escapar de la caja porque está como una consecuencia muy adversa que no va a querer volver a repetir. Entonces, de hecho, esto es como el principio para otras explicaciones que se llaman refuerzo y castigo, ¿sale? Que lo toma después Skinner. Pero bueno, igual y lo podemos retomar cuando veamos conductismo, pero sí quería que supieran que a pesar de que psicología es súper amplia, que tiene marcos epistemológicos súper distintos, todavía, bueno, ha tratado un área más específica de psicología de realizar leyes que puedan predecir la conducta. Y si se fijan, en este marco, no importa que el animal no sea un ser humano. O sea, en este tipo de enfoques, los animales también cuentan como objeto de estudio de la psicología. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, por mi parte Ok, sí. bien, entonces vamos a seguir adelante. Bueno, entonces antes de entrar así como a fondo en 4 grandes vertientes que veremos el día de hoy, quiero que también identifiquen que hay distintas áreas de aplicación de la psicología o varios subcampos en psicología.
Por ejemplo, a lo mejor la que muchos conocemos o la que la primera recordamos es esta parte de la psicología clínica. Bueno, a lo mejor supuse. ¿Ustedes saben o identifican cuál es la psicología clínica? ¿Sí más o menos identifican a qué se dedicará la psicología clínica? Pues supongo que está enfocada a la comunicación con el paciente. Ajá, la psicología clínica justamente es la que vamos a, como en términos populares e incluso como en el imaginario social, están los psicólogos que dan terapia. Obviamente no es lo único que hace la psicología clínica, obviamente también va a investigar, pero la fuente de es más, la búsqueda de ese conocimiento va a ser para poder responder ante las problemáticas que se presentan en un paciente en una relación de terapia, ¿no? Entonces sí, la psicología clínica es lo que a lo mejor popularmente conocemos como la función del psicólogo, dar terapia, ¿ok? Bien, existe otra área de aplicación que es la psicología social y que se enfoca más en identificar esta parte de las relaciones entre el sujeto y otros sujetos, o sea, como los grupos, pues, las relaciones que existen entre los grupos. De hecho, la psicología social le da mucho para identificar o como líneas de trabajo las cuestiones de violencia, las cuestiones de la agresividad, de los prejuicios, también podría ser como las intervenciones más enfocadas a resolver problemáticas más macro, y no individuales, por ejemplo, la delincuencia, pero sí en su función de relación con los otros. Si se fijan, a diferencia de la clínica tiende a ser más como el psicólogo y un solo usuario, y como si la problemática solo deviniera de un solo individuo. En cambio, la psicología social no. Tiende a enfocarse más que el malestar está en ciertas condiciones estructurales de la sociedad y apoya para que los individuos también como que de repente sean agentes del cambio, pero sí, estudia más los prejuicios, porque cuando pensamos en cierta grupo urbano, o en cierta tribu urbana, tenemos ya como cierta parte de discriminación o prejuicio ante ese grupo. Bien, la psicología comunitaria se podría decir que incluso es un subcampo de la psicología social, y como lo dice bien en su palabrita, se trata de el trabajo con una comunidad, y a mí me gusta mucho esta área de la psicología porque trata ahí de que colectivamente en esa comunidad sean ellos los que tengan este papel activo y resuelvan las problemáticas que se les van presentando. Por ejemplo, si en la colonia hay una problemática de delincuencia, vamos a decirlo así, aquí no el terapeuta, más bien el psicólogo toma un rol bien horizontal junto con las otras personas. ¿Qué quiero decir por horizontal? Que no se cree y que todo lo sabe y que va a enseñarle algo a la comunidad, sino más bien está en este plano horizontal de yo tengo un conocimiento, tú también tienes otro conocimiento, porque tú eres el que conoce a tu comunidad y juntos vamos a tratar de resolverlo. El psicólogo va a dar herramientas como para empoderar, porque incluso hablan hasta que hay comunidades en opresión, y de hecho estos términos van mucho más a las teorías que se van desarrollando en Latinoamérica, súper interesantes, y hablan también del ejercicio de las jerarquías y de las dinámicas del poder. ¿Okay? Entonces, como en términos muy concretos, la psicología comunitaria busca que sean los propios usuarios o los propios miembros de la comunidad quien resuelvan las problemáticas que se van presentando, y quitarlos de esa posición de opresión o acercarlos pues a el ejercicio de sus derechos humanos, ¿vale? La otra parte de la psicología, u otro subcampo de la psicología, es la psicología organizacional, y es la que justamente trabaja en las empresas o en las organizaciones,
Por ejemplo, podemos verlo mucho en el trabajo del reclutamiento, en la selección del personal, la capacitación, en identificar los factores de trabajo que pueden generar problemas psicosociales como el estrés laboral, el burnout. Trata también de que incluso evalúen las condiciones físicas de ese espacio con la que se está realizando tal actividad para prevenir el desgaste del trabajador. Y la otra área que tenemos es la psicología del desarrollo, que justamente trata de identificar cuáles son los cambios psicológicos que va teniendo un individuo a lo largo de todo el ciclo vital. Incluso hay hasta psicología perinatal, o sea, están estudiando desde que está en el vientre materno hasta que muere la persona. ¿Ok? Cada una de estas áreas, si se fijan, tiene un objeto de estudio, una intención muy distinta una de la otra. Incluso va a haber más, por ejemplo, yo no puse aquí psicología educativa, entre ellas, por ejemplo, psicología médica, pero quiero que nos enfoquemos esas un poquito más adelante, también lo de la psicología de la salud. ¿Okay? Entonces, esta es como la primera entrada a psicología, ¿vale? Y ya después profundizaremos lo que se acerca más a lo que vamos a llevar en la materia. Ok, bueno, entonces, hay dos personajes muy importantes dentro de la psicología, donde son como el parteaguas para que la psicología deje de ser como solamente un objeto de estudio dentro de la filosofía y hace que se incorpore la psicología a una psicología científica porque empieza a meter otras áreas de conocimiento más experimentales. Y esto es a través de dos fisiólogos, Wundt y James. Ellos hacen como que ya cambia el foco de atención de la psicología. Ya no, por ejemplo, si antes eran temas como más reflexivos en tanto a la existencia humana, como más de darle como un sentido a tu vida y preguntarte, o sea, cosas existenciales sobre ti mismo, pasa la psicología a preguntarse más bien cómo son esos procesos elementales que constituyen nuestra conciencia como seres humanos. Pero, por ejemplo, Wundt se interesa muchísimo en la estructura, en la estructura de nuestros procesos mentales. Entonces, para él, la forma de darnos cuenta de cómo está constituida o cómo está estructurada nuestra psique es a través de las respuestas fisiológicas que da nuestro cuerpo y a través de la observación. Entonces, por ahí van las investigaciones, como en identificar cuánto tiempo tardamos en identificar un estímulo sensorial. ¿Cómo es esa parte que era un poco más introspectiva de que podamos imaginar? Pero como más centrado en, pues, qué constituye nuestro psiquismo. Otra parte, James, también fisiólogo, se centra más en, pues es que, bueno, para él era, pues es que no es tanto qué estructuras la componen. Lo interesante o lo que deberíamos empezar a estudiar estaba un poquito más centrado en el evolucionismo y es cómo estos procesos psíquicos nos ayudan a adaptarnos a las condiciones en las que estamos viviendo. ¿Cómo es que me ayudan a sobrevivir o me permiten funcionar en este ambiente en el que estoy? Pero también, o sea, utilizaba como procesos más experimentales. ¿Ok? Entonces, estos son como los precursores de la psicología científica, ya pegada más a otras áreas de conocimiento. Bueno, entonces, posteriormente, ya en el siglo XX, se empiezan a conformar 4 grandes perspectivas que todavía las seguimos implementando, obviamente se han ido actualizando, pero son las que prácticamente podemos como identificar en psicología como grandes corrientes teóricas, aunque insisto, pues depende también del área de aplicación. Pero bueno, vamos a empezar por acá. Bueno, respecto al conductismo, que también estaba más centrado en identificar las conductas, por eso del nombre, que lo importante de la psicología era ver lo que era observable. Entonces,
Si yo no podía observar, entonces no podía ser un objeto de estudio de la psicología. Si no es observable, medible y cuantificable, no lo tomaban como objeto de estudio. Entonces, tenían que utilizarse como métodos muy cuantitativos, muy observables, y tuvo un auge importante durante 30 años, más o menos que abarca del 1930 al 1960. Y como vimos en la imagen del experimento de la ley del efecto, justamente se trata, bueno, más bien, ellos intentan identificar cuáles son las condiciones del ambiente, cuáles son los estímulos que va dando este ambiente y cuál es la respuesta del organismo ante estos estímulos del ambiente. Y otra vez volvemos a explicar, aquí en el conductismo no importa que el sujeto de estudio no sea un humano. Incluso, como que intentan después trasladar los experimentos que hacen con animales para dar explicaciones a los comportamientos humanos. Por ejemplo, esta parte de la indefensión aprendida, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado. ¿Saben ustedes qué es la indefensión aprendida? Sí. Ok, ¿nos puedes explicar un poquito qué te acuerdas que es la indefensión aprendida? ¿Lo puedo explicar con un ejemplo? Sí, claro. Ok. Bueno, por ejemplo, un elefante en un zoológico. Cuando el elefante era pequeño, se le ataba se le ataba a cierto árbol. Al ir creciendo al elefante pequeño, tratar de liberarse, como no pudo, y ese primer estímulo, al confrontarlo, vio que no pudo, ya cuando fue creciendo se le quedó impuesto eso de que no se podía liberar, a pesar de que ya cuando fuera adulto tuviera la fuerza física como para liberarse de esa cadena. Ok, muchas gracias. Sí, va relacionado a eso, con que un organismo intentó quitarse de ese estímulo adverso y constantemente hubo un reiterado aprendizaje de que por más que hiciera, no iba a librarse de esa consecuencia o de ese estímulo adversivo. No, por más que lo intentara, no iba a poder. Entonces, sí, hay varios estudios con animales donde notan eso. O sea, cuando hacen que el animal aprenda que por más intentos que haga, no va a poder librarse de ese estímulo adverso, termina en algún punto por no luchar, por no evitar ese tipo de estímulo. Ese estímulo adverso. Identifica que no puede librarse de eso. Entonces, incluso estos pequeños experimentos, bueno, esos experimentos que se han ido elaborando en animales, después nos ayudan a explicarnos o entender un poquito por qué nosotros de repente tenemos depresión. Porque a lo mejor en la problemática que tuvimos, identificamos que por más acciones que tuviéramos, no íbamos a poder modificar eso que nos causaba aversión. Entonces dejamos de intentar hacer algo para librarnos de eso. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en el conductismo no importa que el sujeto de estudio no sea un ser humano. Y después intentan que eso que vieron en los animales nos sirva de explicación para los comportamientos de los seres humanos. Bueno, entonces algunas de sus metas es algo como mucho más científico, más riguroso. Yo creo que es la parte más rigurosa de la psicología. Psicología, el conductismo, psicología experimental, que van como súper de la mano. Y es pues la predicción, la explicación, la predicción y el control de la conducta. Bueno, entonces a lo mejor dando ejemplo con otro experimento. Antes me gustaría que me compartieran ustedes qué piensan. ¿Cómo es que influye la predictibilidad? Un poquito. Predictibilidad con el estrés que nos puede causar y las úlceras que nos pueden salir. O sea, ¿qué relación tendrá esto? ¿Cómo el que podamos predecir el estrés nos puede generar úlceras?
Pues es como la parte de overthinking las cosas que ya desde antes está produciendo el estrés. Ok, muy bien. Y por ejemplo, ¿creen que nos pueden llegar pacientes así al consultorio que tengan algún problema gastrointestinal, pero que no sea como por algún, pues no sé, como por algún tipo de consumo de alimentos específicos o por una inadecuada alimentación, algo por el estilo? ¿Será posible que nos lleguen pacientes así? Sí, es el trastorno de ansiedad. Ok, bueno, comparto un poco sobre este experimento. Bueno, aquí había 3 grupos. El grupo control, que el que no le pasaba absolutamente nada. El grupo experimental, pero que daba descargas eléctricas sin que pudiéramos predecir la frecuencia con la que aparece. No podía haber una asociación en cuánto me iba, en qué va a pasar o qué tengo que hacer o qué pasa previamente para que se haga esta descarga eléctrica. Y el otro grupo control, perdón, el otro grupo experimental, donde 10 segundos antes de la descarga se escuchaba un sonido y después ya venía la descarga. Entonces, ¿qué creen que pasó en este experimento? ¿Qué habrá sucedido? Pues ya tenía como que predisposición a sentirse de tal o cual manera antes de que sintiera el choque eléctrico, porque ya sabía que iba a pasar. Ok, ¿y qué pasaría con las úlceras? O sea, ¿todos tendrían la misma cantidad de úlceras? ¿Qué pasó con uno y con otro grupo? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál fue el resultado? Que el que... vas tu cara. No, tú, Ivonne, tú empezaste a hablar. Pero pues es que yo creo que el que va prediciendo lo que le va a ocurrir se estresa hasta por el mismo tiempo del que sabe lo que le va a pasar o que le puede pasar. Es como con nosotros, hay veces que nos preocupamos más por cosas que ni pasan. Ok, entonces sí se vio reflejado que esta parte de que nos podamos anticipar a la respuesta o que sepamos qué va a pasar, esta predictibilidad, sí se vio un cambio significativo entre las úlceras del grupo control, el que no tenía ninguna asociación al choque eléctrico y el que sí sabía qué iba a pasar después del sonido. A este último grupo, donde sí podían tener esta predicción de lo que iba a suceder, obviamente tenía más úlceras que los otros dos. Entonces, por ejemplo, en este caso sí nos podemos dar cuenta que pues hay ciertos procesos psicológicos que van a generar un malestar físico y que quizás son las que ustedes van a atender. Entonces creo que vale la pena que también, como dijeron por ahí, identificar ciertos síntomas a lo mejor de ansiedad, que pueden ser los causantes de pues, su padecimiento actual, ¿no? A lo mejor, obviamente, no vamos a descartar otras cosas como hábitos, no sé, lo que sea, pero valdría la pena también indagar, aunque sea de manera rápida, si no hay un factor psicológico que esté como predisponiendo a este malestar o que esté generando este malestar. Ok, bueno, entonces nada más como consulta rápida, su compañero jefe de grupo me compartió que ustedes querían un descanso de 10 minutos, ¿verdad? Ahorita a las 11:50, solo para corroborarlo. Sí, había estado así, pero igual que mis compañeros lo confirmen. Ok, nada más, entonces si gustan, pues damos este receso de 10 minutos y continuamos a las 12. Sí, gracias. Okay. Bueno, Gracias. adelante. Está muy bien.
Listo. Pues les pido de favor que tratemos también de prender nuestras cámaras para seguirnos viendo. Y voy a continuar con la parte que nos quedamos. ¿Ok? Muy bien. Me avisan cuando vean mi presentación, por favor. ¿Se puede ver? Sí. Ok, bueno, continuamos. Ahora sigue la parte cognitiva que he dicho, que es justamente este grupo de psicólogos que no estaban de acuerdo con decir que no, o sea, como que no estaban de acuerdo en decir, ¿a poco no hay nada de verdad entre la conducta y la respuesta? Estaban como en esta parte del desacuerdo. No, o sea, evidentemente para ellos había algo más que sucedía entre el estímulo y la respuesta que estábamos dando. Y en esta parte intermedia estaba la cognición. Ellos ellos como que no estaban de acuerdo en suponer que la cognición y la conducta eran lo mismo. Entonces empezaban a decir, pues como empezó el auge de la cibernética y de la programación, decía, es que evidentemente el ser humano más o menos funciona como una computadora. ¿Por qué? Porque se le mete información, la procesa y emite algo. Entonces, a partir de eso, como que afianzaron más esta creencia que ya iban teniendo. Entonces, los psicólogos cognitivistas se centran un poco más, o se centran más, en esta forma en la que percibimos, la que interpretamos, en la que recordamos la información que se nos va dando por medio del ambiente. Entonces, están más centrados en esta parte de cómo interpretamos lo que sucede. O sea, ya no es el hecho en sí que sucede. Ya no es el hecho en sí que sucede, sino cómo el sujeto está interpretando esto que va sucediendo. Bueno, entonces algunas de las premisas cognitivistas tienen que ver con esto, con que tenemos que estudiar la estructura y la función de estos procesos mentales, porque solamente así podemos entender por qué se da esta conducta en el ser humano. Y aparte como que también le da el énfasis, o sea, la psicología tiene que estudiar estos procesos complejos que no se dan en los animales. Y tenemos que explorar por ejemplo, simplemente la parte del lenguaje, ¿no? Que nos va a ser muy diferentes entre pues, los humanos y otro tipo de animales. Los cognitivistas utilizan mucho la autoobservación, es decir, hacen que el sujeto registre o dé un autoinforme sobre sí. A diferencia de los conductistas, que eran ellos, no, o sea, la otra persona no es una fuente confiable. Yo tengo que observar, esto es como más de la parte de los conductistas, a creer que la información está sesgada si viene como del propio informante, o sea, como que hay un sesgo. Entonces ellos se encargan más bien de ellos mismos ser los que están observando. Y los cognitivistas, pues como nos interesa saber cómo están percibiendo, si tienen más valor para ellos, la parte de la introspección, lo que el mismo sujeto pueda reportar de sí mismo. ¿Ok? Entonces, también otra cosa como súper clave y que diferencia a esta postura de los cognitivistas con los conductistas es, indudablemente, el pensamiento va a mediar mis emociones y va a mediar mi conducta. Es como pilar. Bueno, entonces sí hay como una separación entre estas dos grandes corrientes, pero sí llega un punto donde se unen y aunque parezca un poco confuso, se llegan a unificar y se forma lo que es la teoría cognitivo-conductual. Esta parte de la teoría cognitivo-conductual obviamente predomina más la parte de la cognición, o sea, del pensamiento, y va a tratar como de centrarse en identificar cómo está pensando, cómo está percibiendo, cómo está interpretando la información exterior, porque cuando yo entiendo el cómo percibe, el cómo está pensando, interpretando lo que sucede, el hecho,
puedo explicarme por qué actúa de esa forma y por qué se siente así. Entonces, la premisa de ellos también es los cognitivo-conductuales. Si si cambiamos la forma de pensar del sujeto, en consecuencia, vamos a cambiar la forma en la que va a actuar y la forma en la que se va a sentir. Ok, entonces, acá les puse como unos ejemplos para que se tratara de entender un poquito mejor esta relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Le voy a pedir a... ay, ya cerré la lista. Un momentito. Un momento. A Luis Fernando, le voy a pedir de favor a Luis Fernando si nos puede leer en voz alta este ejemplo para que nos quede claro la relación entre pensar, sentir y actuar. ¿Se me escuchan? Sí. Es que no funciona el micrófono. Dice el hecho de pensar que no se nos da bien hablar con la gente puede hacer que nos sintamos muy preocupados o angustiados cada vez que salimos con nuestros amigos. En tal caso, es posible que optemos por permanecer callados y no hablar apenas prácticamente nada. Muchas gracias. Vanessa, ¿nos puede compartir con sus propias palabras cuál es esta relación entonces entre el pensamiento, lo que esta persona sintió y lo que hizo? ¿No? Entonces, su compañera Kenia Yadira, por favor, si nos puede explicar con sus palabras lo que entendió en esta relación de pensar, sentir y actuar. Es respecto al ejemplo, ¿verdad? Que sí. Dio. Sí. Ok. Pues, pues de que esa persona, como piensa que no se le da muy bien, pues hablar con otra gente o socializar, digamos, que eso ya, pues está como vinculando el pensar y el sentir, o sea, que él piensa ese sentimiento, va a actuar conforme a eso y va a decidir, pues, estar callado porque, pues, siente o piensa que no lo va a hacer bien. Entonces, ahí mismo, pues, está como condicionando a actuar de esa forma. Ok, muchas gracias. De hecho, les voy a compartir de manera muy rápida. Este ejemplo es de un libro, pero realmente sí me llegó una paciente así. Era una adolescente es que la atendí en varios periodos. Llegó cuando estaba en tercero de secundaria, tenía 14 años, si mal no recuerdo, o estaba próxima a cumplir sus 15. Justamente decía eso, es que pasó un problema en la escuela y ahora ya no puedo tener conversaciones con mis amigos. Entonces, ella pensaba que iba a ser rechazada por sus compañeros. ¿Eso cómo le hacía sentirse? Pues a lo mejor preocupada, angustiada, triste. ¿Y qué hacía? Lo que hacía ella era llevarse un libro para que en los momentos libres no compartiera, no tuviera socialización con los demás, sino que estuviera leyendo. Entonces, esta parte de la acción justamente terminaba de confirmar lo otro que pensaba, que iba a ser rechazada o que no se le daba bien hablar con los demás. ¿Y qué pasaba? En esa terapia decíamos, bueno, es que tú, cuando estás con los libros, la demás gente a lo mejor no se va a atrever a interrumpirte y vas a terminar otra vez confirmando que la gente no quiere hablar contigo y que tú eres incapaz de relacionarte con los demás. Entonces fue un proceso como muy intenso porque la paciente tenía muchísima dificultad en poder como visualizar que también la parte en la que actuaba influía mucho en la respuesta de los demás compañeros y seguía confirmando su creencia.
de que no era buena socializando y que le iban a rechazar. Entonces, se dio ese proceso de terapia también como una transición entre entrar a la preparatoria y salir de la secundaria, e intentamos poner a prueba sus pensamientos. Y con ciertas tareas conductuales, por eso es cognitivo-conductual, o sea, sí se pedía a la paciente que aunque se estuviera muriendo de miedo de lo que pudiera pasar, aunque estuviera súper preocupada, súper nerviosa, hiciera una conversación, aunque sea breve, aunque sea como decíamos en la parte del rapport de la otra vez, simplemente preguntar sobre una tarea, o sea, no algo personal, vamos, algo más concreto, preguntar la hora a un desconocido, preguntar la ubicación a alguien. ¿Por qué? Porque esos eventos concretos chiquitos de formas de actuar también van a hacer que me pueda reestructurar mi forma de pensar. Achis, pues no pasó lo que creía, no me rechazó, sí me contestó mi pregunta, no me vio raro, e incluso me sacó conversación después de que yo le pregunté algo. Entonces, sí es bien importante en esta parte de lo cognitivo-conductual, primero identificar la creencia que está siendo desadaptativa y que genera estos sentimientos o estas emociones desagradables, preocupación, angustia, miedo, tristeza, para modificar la cognición, pero también modificar las acciones y a su vez eso va a modificar la forma en la que se siente, porque va dándose cuenta que no porque piense de esa forma, el resultado es ese. Entonces, justamente en esta parte, sí tiene mucho que ver, o no sé si es como más obvio, para este enfoque, que es bien importante identificar no lo que pasa en concreto, sino la forma en la que va interpretando la persona lo que sucede. O, por ejemplo, otro error de pensamiento, ¿no? Vamos pasando y de repente la gente se ríe y asumir que se están riendo de mí cuando puede ser de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor esa persona que asume que se están riendo de ella, pues va a sentirse triste, va a sentirse preocupado, va a sentir vergüenza y ¿qué va a hacer? A lo mejor va a querer evitar salir de casa, ¿no? Entonces, en este enfoque, por eso es bien importante identificar cómo está pensando, cuáles son sus errores de pensamiento, cuáles son sus creencias nucleares, cuáles son sus creencias nucleares desadaptativas. Bien, y otros 2 ejemplos más para que termine de quedar claro. Le voy a pedir, por favor, a Rafael Obed que si nos puede leer estos 2 ejemplos. ¿Sí me escucha? Sí. La creencia de que todo lo que haga debe ser perfecto puede conducirnos a suponer que lo que hacemos nunca acaba de ser suficiente bueno o jamás llega a estarlo bastante bien. En consecuencia, ello puede hacer que nos sintamos estresados y abatidos mientras lo intentamos una y otra vez, descartándolo otras tantas. La creencia de que siempre hago las cosas mal puede conducirnos a suponer que no tiene ningún sentido que nos esforcemos. En consecuencia, es posible que nos sintamos tristes y poco motivados o que perdamos el interés por lo que hacemos. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes se identifica con alguna de estas creencias? Cuando lo estaba leyendo, yo dije, sí soy. El que yo leí. Ok. Sí, nos suele pasar mucho, nos suele pasar mucho. Y bueno, por ejemplo, ustedes con su profesión, ¿qué tanto creen o tienen esa creencia, a lo mejor hasta impuesta, no solo de ustedes, que las cosas que hagan tienen que ser perfectas? O dicen, nada, súper no, nada que ver. No, pues yo siento que sí, porque estamos en una profesión en la que no hay mucho margen de error. Bueno, de hecho hay cosas en las que ni siquiera hay margen de error. Entonces, pues sí nos puede llevar a sentir este estrés de decir no me puedo equivocar porque no es algo poco importante lo que está en mis manos. Y por ejemplo, el tener esa expectativa de los demás y a lo mejor también convertirla en propia, ¿cómo les hace sentir? Pues te puede llegar a puedes llegar a sentir insuficiente, ¿no? Ajá, podríamos llegar a
Pensar que somos insuficientes. Ajá. ¿Alguna otra emoción que pueda generar? El sentir que tengo que hacerlo todo bien. Sí, ¿verdad? Muchísima presión para no fallar. Porque, a ver, vamos a seguirle un poquito. ¿Qué pasaría si fallamos o cuál podría ser la consecuencia? Pues que uno de nuestros pacientes muera. Ok, esa podría ser como la más grave. ¿Y habrá otras que son menos graves? Un mal diagnóstico. Ok. ¿Alguna otra cosa que identifiquen? Una demanda. Ok, bien. Y realmente, ¿cuántas de estas cosas sí suceden? O sea, vamos a ponerle en porcentajes, ¿eh? Del 1 al 100, ¿cuántas veces realmente sí nos van a demandar por algo? De lo que han escuchado. Yo creo que un 30% de las veces. 40, más o menos. Ok. ¿Alguien piensa igual o diferente? Pues yo creo que depende de la especialidad en la que estés. Ok. Bueno, a mí como que 40 o 30 se me hizo muchísimo. Tampoco tengo la evidencia como para decir, no es verdad. Pero creo que realmente pocas son las situaciones donde se llega a un proceso de demanda. Y si se fijan, el que nosotros pensemos que tenemos que hacer las cosas bien. ¿Por qué? O sea, se empiezan a desencadenar un chorro de pensamientos más. Si no lo hago bien, algo malo puede pasar. ¿Y qué puede pasar? Que se mueran las personas, un mal diagnóstico, una demanda. ¿Y eso qué tendría que ver con la predictibilidad que estábamos viendo en el conductismo? Pues como... ¿Sí? Pues generar estrés lo que nos vuelve más susceptibles a cometer errores. Podría ser, ¿no? O sea, a lo mejor ya ni siquiera era mi habilidad, era que no fuera como habilidoso en cierta técnica o que no me faltara, o sea, que teóricamente estuviera súper bien. A lo mejor ya es lo otro, que era tanta mi preocupación que no pude hacerlo bien. Era tanto mi estrés que realmente no pude hacerlo bien. Y a veces también es la otra cuestión de, bueno, y si pasara como algo, obviamente siempre va a haber un respaldo. Cuando es un procedimiento importante, siempre va a haber el apoyo de alguien más. No voy a estar yo solo ahí con el paciente. Mi exposición hacia los pacientes también va a ser gradual. O sea, tampoco es que ya de ahorita me pidan que esté operando a alguien. Y como que otra vez volvernos a centrar, ¿no? O sea, porque si no, también estas expectativas van a hacer que nos desgastemos mucho más de lo que la propia carrera es demandante, ¿no? Y como agotadora. Entonces, como que creo que vale la pena que en esta materia, obviamente nos centremos en la relación médico-paciente, pero también ustedes chéquense, ¿no? O sea, yo como profesionista, ¿cómo estoy? Porque a lo mejor si estoy súper estresado, no tengo la escucha para con mi paciente. O no le voy a dar el tiempo suficiente, o voy a minimizar algunas cosas porque a mí no me parecieron relevantes, pero más bien es por mi estrés. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en la unidad 2 incluso había una parte como procesos de identificación, ¿sí se acuerdan? ¿O no lo recuerdan? Bueno, aquí obviamente no es un grupo de terapia y tampoco es mi finalidad ni nada, pero creo que sí vale la pena que hagamos como clics, ¿verdad? Como que, ay, esto me pasa a mí, voy a ver si lo puedo modificar un poco para que yo me sienta bien y en consecuencia también mis acciones sean las más adecuadas y no me esté como autosaboteando, ¿no? También de repente. Bueno, ¿alguna duda respecto a este enfoque cognitivo-conductual? Bueno, yo no tengo una duda, más bien soy Vanessa, es que no sé por qué en la computadora no se escuchó mi voz, pensé que sí me estaban escuchando y hasta que vi que nombró a alguien más,
pero ya me pasé al celular. Ok, sin problema, no Y te ya preocupes. Ajá. Perdón. No hay problema. ¿Alguien que me quiera compartir si se quedó con alguna duda o quiera hacer algún comentario respecto a lo cognitivo, perdón, a lo conductual, a lo cognitivo o a lo cognitivo-conductual? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Yo sí, maestra. Sí, adelante. En el caso de esta, se podría decir que es como, bueno, como corriente, ¿sí, no? Ajá. Ok. En el caso de la corriente de terapia cognitivo-conductual, entonces es como, o sea, bueno, sí, se junta tanto, o sea, ambas corrientes, las dos pasadas, pero se trata más que nada como ver el porqué de las emociones, o sea, es que yo noté que se basa en el supuesto subyacente de que las emociones y las conductas constituyen en su mayor parte el producto de los procesos mentales. O sea, como que conjunta el proceso y la finalidad, que es pues como el por qué se dan las emociones, o me estoy confundiendo. Bueno, aquí como que lo que me gustaría que identificar muy bien es que en esta vertiente, ¿verdad? Cognitivo-conductual, donde se juntan estas dos, lo importante o lo prioritario es identificar cómo está pensando esa persona, porque de cómo piensa deviene el cómo se siente y el cómo actúa. ¿Sí? Es más, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en una situación que es estar en la calle y ver un perro. ¿Ok? Entonces vamos imaginándonos estar en la calle y ver un perro. Primera situación en cuanto a una persona en específico. Supongamos que esta persona previamente, antes de estar en la calle, piensa que los perros son amigables, que son buenos amigos, que hay que tenerlos como compañeros y pues que es muy agradable la compañía, ¿no? En general. Cuando ve al perro, probablemente se sienta tranquilo, relajado, o se sienta contento, o se sienta súper feliz, o sea, como muy exacerbada su felicidad. ¿Y qué puede hacer? Pues, probablemente se acerque a acariciarlo, probablemente busque entre sus cosas para ver si tiene algo de comer, probablemente simplemente pase de largo, pero sin inquietud, ante el perro. ¿Ok? Siguiente, sujeto, pues. Supongamos que este sujeto 2 piensa que los perros son impredecibles, que son peligrosos y que te pueden atacar en cualquier momento. ¿Cómo se va a sentir esa persona cuando ve al perro? Pues como estresado y con miedo. Ajá, como estresado y con miedo. ¿Y cómo va a actuar en esa situación? ¿Cómo podría actuar en esa situación? Se alejaría de él. Exacto, ¿no? O sea, va a tender a alejarse, hasta se puede quedar paralizado y esa sería una acción, quedarse inmóvil. ¿Sí? Bien, ahora, compañeros en general y obvio tú también. ¿Por qué las reacciones conductuales y emocionales fueron distintas en ambos? Si es la mismita situación. Debido a experiencias pasadas. Ok, cuenta mucho las experiencias pasadas, pero ¿qué más habrá o qué será como? Sí, adelante. Porque no es lo que vemos, es cómo lo vemos. Ajá, ¿alguien más? Ok, bueno, voy a tomar estos. Sí, adelante. Por lo que le han contado, tal vez también, no sé. Ok, bueno, todas las respuestas que dieron son correctas. Todas se relacionan en cierto punto. Pero si se fijan, el peso estaba en el pensamiento de la persona. Los dos sujetos pensaban completamente distinto sobre un animal. Un mismo animal, un perro. Sí, que se fue reforzando por las experiencias pasadas, sí. Que tiene que ver con el cómo estaba viendo la situación y no lo que estaba pasando en realidad, porque puede ser que el perrito estaba dormido, ¿no?
Mucho, y también tiene que ver, sí es cierto que cuando nos cuentan cosas, aunque no las vivamos, van a influir a nosotros. De hecho, se llama aprendizaje vicario, aprender de los demás. Pero en esta corriente en específico, la explicación viene de que la cognición del pensamiento es distinta, ¿sí? Porque si nos centráramos solo con experiencias pasadas, sería solo cognitivo, solo conductual. La historia de reforzadores, o la historia de castigos, la historia de aprendizaje. Lo que va a ser diferente de la explicación del conductista al cognitivo conductual es que su respuesta viene de esta interpretación en la relación. Lo que estoy viendo y cómo lo voy interpretando, y lo que interpreto es mi pensamiento. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿O hacemos otro ejercicio para clarificar? Sí quedó más claro, maestra, gracias. Ok, pero sí, o sea, en este enfoque, hablando propiamente del cognitivo conductual, y sí me interesa que les quede claro, el pilar, por eso como en las diapositivas anteriores era el pensar como el pilar, lo que va a mover todo, es donde nos vamos a concentrar. El pensar, ¿qué está pensando? ¿Por qué está? Vamos, a veces así lo explico a los pacientes. Nuestros pensamientos son como aquellas gafas que utilizamos. ¿Por qué? Porque depende de cómo estén mis gafas, de qué tipo de mica tengan, en cuanto a colores, por ejemplo, pues voy a ver las cosas. O sea, por ejemplo, si mis cristales son verdes, pues mi forma de ver las cosas va a ser verde. Si si mis lentes están con cristales azules, pues así voy a ver los cristales azules. A veces a los más adolescentes les digo, por ejemplo, supón tú que tienes unos cristales de color verde y te vas al refri y agarras la leche y la ves verde. ¿Qué vas a pensar cuando tengas el vaso de leche y lo ves verde? Por ejemplo, o sea, ustedes así sencillamente, ¿qué pensarían si ven verde una leche? No traten de ser como muy lógicos, porque si no van a decir, sí, pero en experiencias previas ya estaba acostumbrado. No, así, en este ejemplo súper concreto, así como que de repente tienes unas gafas colores verdes y ves, obviamente no te das cuenta, ¿verdad? Y ves este vaso de leche de color verde. O la leche en color verde. ¿Qué pensarían de una leche color verde? ¿Está echado a perder? Ajá, ¿no? Podría ser. ¿Y se tomarían la leche de alguien o si está hecha a perder? No, pues no. No, Bueno, yo no me la tomaría. No. Entonces, y ya, por ejemplo, si supongamos, te atreves y te quitas los lentes, no estaba echada a perder, era más bien el filtro con el que yo estaba viendo esa cosa. Eso son como de manera práctica, como le explico a mis pacientes como más chiquititos, el pensamiento. Que depende de las gafas que tengamos ese día, vamos a interpretar así las cosas, porque a lo mejor puede decir en otro momento, no me importa, ¿verdad? No me importa que esté verde, es una nueva experiencia y no sé qué, y se la va a tomar, pero a lo mejor en ese momento concreto decía, no, está hecha, perdí, no me la tomé. ¿Sí queda más claro? Sí. Perfecto, Sí. muy bien. A ver, entonces, lo otro. Bueno, nada más para concluir las otras dos. Para concluir las otras dos, esos son enfoques muy directivos, muy directivos, donde el psicólogo, como decíamos también en psicología comunitaria, el psicólogo no tiene una relación horizontal con su paciente. Sí tiene como esta posición de yo soy el experto y te voy a enseñar. No por eso lo va a tratar mal, obviamente. Pero es como de yo soy el que sabe, yo soy el experto, entonces no es una relación tan igualitaria. No es que se desacredite a la persona, no es que se le haga sentir mal, no, claro que no, pero son enfoques muy directivos. Por eso dejan muchas tareas específicas, dejan reportes, etcétera, etcétera. Y prácticamente es el profesionista quien indica la serie de pasos para llegar a su bienestar, ¿sí? Son posiciones muy directivas. A diferencia de estas dos que vamos a ver ahorita a continuación, que no son directivas, más bien tienen un plano de acompañamiento, son relaciones más horizontales, donde no hay una relación jerárquica, sino
como igualitaria en el acompañamiento. Sí, el psicólogo sabe algunas cosas, pero indiscutiblemente la persona sabe sobre su vida. Bien, entonces llega a la perspectiva humanista. De hecho, les voy a pasar un video para que quede también un poco más claro. Llega a la perspectiva humanista y le llaman la tercera fuerza. La primera y la segunda fuerza es el conductismo y el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, la tercera fuerza era como un auge en poner al centro al ser humano. Por eso se llama humanista. El poner ahora en el supercentro de objeto de estudio al ser humano como característica individual diferente a los animales o a otros animales, y donde lo principal es identificar como qué significa la existencia del ser humano, qué significa existir, y más aún, qué significado tiene para ti el existir. Entonces, ahí, bueno, en esta perspectiva, más que buscar como leyes universales, está como más vinculada a identificar la experiencia particular de las personas, e identificar también de forma muy particular su propio punto de vista. Obviamente no porque no pretenda buscar leyes como universales, no hay teorías que se puedan generalizar o aplicar a varias personas, o sea, no. Pero más bien, la intención como más fundamental es que el ser humano logre como su desarrollo máximo, como que desarrolle su máximo potencial, y el potencial de sí mismo y no el que le imponga a los demás ni la sociedad. Entonces, pues pone más énfasis en lo subjetivo. Ahí no va a tratar de contrastar que objetivamente no estaba viendo el perro que lo estaba atacando, ¿no? Tu experiencia te dio miedo, vamos a validar esto. Para ti fue algo impresionante, para ti fue una muy mala experiencia, o sea, ahí no trata como de decirle, no, es que tú estás mal, no, es un acompañante. Obviamente tampoco es como darles por su lado, o sea, no tiene nada que ver, sino que la persona en este proceso, al menos por ejemplo de terapia, vaya, por ejemplo, identificando quién es realmente. ¿Por qué pareciera ser que no logra ser feliz? ¿Qué es lo que le está impidiendo llegar a ser feliz? Eso tiene que ver también con que no ha descubierto quién es realmente. Porque tiene como estas más imposiciones sociales o más tareas sociales que una experiencia personal de sí mismo. Entonces, aquí en las perspectivas humanistas, el trato con el paciente es diferente. De hecho, no le llaman paciente, le llaman cliente. ¿Por qué? Pues porque no patologizan a la persona. No como en la otra, cognitivo-conductual, o no como en el conductismo, que sí tienden a patologizar. Y a centrar, es como esto es normal o es anormal, y es como un criterio estadístico, ¿sí? Porque usan más enfoques más cuantitativos. Aquí no, aquí es, por ejemplo, más cualitativo. Aquí no se le etiqueta a la persona, es más, ni siquiera es como tan importante llegarle a decir que tiene tal cosa, un diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces cuando decimos que tiene un diagnóstico, el paciente o el cliente en este enfoque no asume su responsabilidad. Por ejemplo, con pacientes, ¿no? Pues es que tengo TDAH, entonces pues por eso soy así, por eso no obedezco. O pues tengo TDAH, entonces por eso me voy a parar. Entonces así como justificar que a través de un diagnóstico entonces ya no puedes hacer nada. Por eso los humanistas tratan de, no hay que centrarnos mucho en un paciente. No te voy a patologizar, no te voy a decir que tienes tal cosa, pero voy a acompañarte en la experiencia de tu conocimiento personal. Entonces, los humanistas tienden a centrarse en la calidez de su servicio, a brindar un acompañamiento, a entregarse, por así decirlo, al paciente, a la aceptación incondicional del paciente, y no fragmentar al ser humano, no verlo como pedacitos de cognición, conducta, sentimientos, no, lo ven como de forma integral, es que es un todo, no lo podemos dividir.
Así es como la perspectiva humanista. No podemos decir que esto es más importante o menos importante y por eso me voy a centrar en esto. No vamos a fragmentar, de hecho lo vemos todo como de manera molar integral. Ven el ser humano en su totalidad. Bueno, entonces, uno de los representantes como más conocidos del humanismo, sí es Carl Rogers, que desarrolló la terapia centrada en el cliente. También es Abraham Maslow, que desarrolló la teoría de la motivación humana y creó como esta pirámide de las necesidades. Entonces, iba viendo a través estaba como Maslow trataba de identificar cuáles son los elementos que tenían en común todas las personas que admiraba. Entonces, a través como de esta exhaustiva búsqueda de identificar, pues, por qué estas personas tienen este reconocimiento, por qué estas personas son exitosas, por qué pareciera ser que estas personas tienen como este sentido de trascendencia. Y empezaba a ver y empezaba a identificar, pues, que hay una pirámide que tenemos que cumplir para llegar como a la potencialidad máxima, que es la autorrealización. Entonces empezaba descubriendo, bueno, pues para llegar a eso último, evidentemente nuestras necesidades básicas fisiológicas tienen que estar cubiertas. Alimentación, sueño, descanso, el sexo, cualquier cosa biológica tiene que estar cubierta. Después, que mi necesidad de seguridad también esté cubierta, o sea, el que yo me sienta seguro, protegido. ¿Cómo nos podemos sentir seguros y protegidos? Pues teniendo una casa, teniendo una estabilidad financiera, o sea, una fuente de ingresos segura, teniendo un empleo. Y va escalándose, porque los siguientes tienen que ver más con la afiliación, o sea, mi relación con los demás. El que yo me sienta apreciado por los demás, yo apreciar a los demás, el que siento un vínculo, el sentirme aceptado, el que pueda tener una intimidad con otra persona realmente, o sea, como que me pueda conectar con alguien más. Y luego sigue el otro, que es la necesidad de autoestima, pero tiene que ver más con el que tú logres, o sea, no es tu finalidad el que te feliciten, vamos, pero llega como consecuencia de que estás haciendo algo que te gusta mucho y terminan reconociéndote los demás. Entonces te ganas como respeto, confianza, logras el éxito, si así lo queremos ver. Y lo último es como que el desarrollo de tu ser en toda su potencia. Al máximo. Es como tu verdadero yo expresado al máximo porque te lo permitiste, porque no dejaste que tus prejuicios estuvieran ahí estancándote. Y no todas las personas llegan a ese nivel. De hecho, podríamos decir que hay veces que personas que no llegan ni siquiera como a satisfacer sus necesidades sociales, ¿no? O por ejemplo, acá lo otro llaman necesidades como de afiliación. Muchas personas que conocemos a lo mejor tienen muchísima dificultad en hacer amistades, en tener una relación de pareja. Pareciera ser que tampoco logran identificar sus propios éxitos. Entonces, pues les va a costar un poco más trabajo, pues llegar como a la autorrealización, ¿no? Y la autorrealización también puede verse expresada con esta parte de mi creatividad al máximo, mi espiritualidad, el que yo no me deje llevar por los prejuicios, el aceptar los hechos como son y que yo puedo actuar ante ellos. Otra parte del humanismo, que no es el mismo humanismo de Carl Rogers ni de Maslow, es otro que a mí me parece como muy interesante, que es la logoterapia. La logoterapia significa como la búsqueda de ese sentido, o el estudiar el sentido, obviamente, de la propia vida, ¿no? De la vida humana. No sé si alguno de ustedes ha podido leer alguna vez el libro El hombre en búsqueda de sentido. Yo sí, el del señor del campo de concentración, ¿no? Sí, ¿nos puedes compartir a lo mejor de manera muy breve de qué se trataba el libro?
Sí, bueno, pues haz de cuenta que se trata de un hombre que pues en la época de los judíos está encerrado en un campo de concentración. Entonces él trata de como interiorizarse para evitar que todo lo que sucede a su alrededor le afecte de tal manera en la que lo vuelva loco. Entonces él empieza a encontrar dentro del campo de concentración una manera de como escape a través de su mente. Ujú. Entonces, como dijo su compañera, o sea, Víctor Frank era, si mal no recuerdo, era un neurólogo psiquiatra, que también a lo mejor por eso logró salvarse en muchas ocasiones, pero tenía que encontrarle un sentido a seguir vivo en este tipo de experiencias. Y lo que lo motivaba a él a seguir vivo era la esperanza, pues, de que se iba a encontrar como con su familia, ¿no? Cuando saliera. Y al salir se da cuenta que no fue así. Entonces, si eso fue lo único que lo mantuvo vivo en ese tipo de experiencias, se dio cuenta Víctor Frank que necesita buscar un sentido a su existencia. O sea, el motor pues de nuestra vida consiste en encontrarle un sentido, un para qué, un propósito a mi vida. Uh-huh. Entonces, como que en eso se centra más la logoterapia, en que cada uno descubra cuál es el sentido, el propósito de su propia existencia. Uh-huh. Bueno, me gustaría que alguno de ustedes dos nos leyera estas dos últimas frases que tienen que ver con con algunos de los pensamientos de Víctor Frank. ¿Algún voluntario? Me gusta yo. Adelante. Cualquiera de las Bueno, dos. dice, el hombre no se limita a existir. Bueno, perdón, ya empecé. No, adelante. Dice, el hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el minuto siguiente. Y no elegimos lo que nos sucede, pero sí podemos escoger qué hacer con aquello que nos sucede. Exacto, ¿no? Entonces Víctor Frank, al vivir esas cosas decía, bueno, obviamente no era libre para decidir si se iba o si se quedaba en el campo de concentración, ¿no? Pero decidía qué hacer, cómo actuar ante eso. De hecho, Víctor Frank, y tiene como otra, pues no es propiamente discípula, aunque sí la impulsó mucho, se llama Edith, es que no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido. Es Edith Stein. Ajá. Ella, pues escribió también su propio libro, basado también en lo que sufrió en los campos de concentración. Entonces, así como que llegan a la conclusión de que creamos como nuestra propia libertad como en nuestro interior. Ajá. Yo soy libre a pesar de que me tengan aquí encerrada en los campos de concentración. Pues bueno, eso como de manera muy general respecto al humanismo. Entonces, si se fijan, es una relación como muy cálida con los pacientes, sin prejuicios, vamos a decirlo de esta forma, con una escucha muy activa y con la finalidad de ayudarle a buscar su propia autorrealización. Y bueno, finalmente, pues está el psicoanálisis, que el psicoanálisis en sí mismo no es psicología. Claro que motivó al desarrollo de la psicología, pero muchos de los psicoanalistas pues no están como del todo de acuerdo con que pues se les nombre como psicólogos. Entonces también para que lo tengan en cuenta, no es lo mismo psicología y psicoanálisis, pero sí sirvió mucho para darnos cuenta de que es importante estudiar el psiquismo, ¿no? Bueno, entonces como de manera muy general, Freud se daba cuenta como médico que había algo más que su práctica clínica no le permitía ayudar a sus pacientes, sobre todo los que llamaban neuróticos. ¿Por qué? Pues porque lo que había en su momento médicamente y las intervenciones que realizaba hacían que los pacientes, por ejemplo, que tuvieran ansiedad, depresión, fatiga, la parálisis,
pues como que no resolvieran ahí sus conflictos internos. Entonces se dio cuenta que había algo más de lo orgánico que estaba como produciendo este malestar. Entonces, algunos de sus compañeros empezaban a hacer algo que llamaban hipnosis, donde, por así decirlo, inducían a los pacientes en algún proceso de sugestión que les ayudaba como a mejorar, pero como que Freud iba identificando que no era suficiente. Aunque se ayudaban a que pacientes, a lo mejor que no se atrevían a decir cuál era la génesis o el causante de su malestar, pues como que de repente sí empezaban a hablar de sus problemas, ¿no? O empezaban como a desahogarse de lo que anímicamente les producía un malestar. Pero Freud como que dijo, no, como que esto no es suficiente, como que por ahí no va tanto. Entonces él crea como esta parte de la asociación libre, donde es literal, venga lo primero que se le venga a la mente, diga lo primero que se le venga a la mente. Y se daba cuenta que a través de esto, cuando les proporcionaba a los pacientes este espacio para hablar de lo primero que se viniera a la mente, se ponía como en presencia la parte inconsciente. Y la parte inconsciente era como esta, pues no causante, pero sí era como, estaba muy relacionada al malestar. O sea, algo que está inconsciente, obviamente de lo que no conocemos, ¿verdad? Porque está inconsciente, de lo que todavía no somos capaces de hacerlo de manera consciente es lo que nos está generando malestar. Entonces, a través de esta parte de la asociación libre, de darle mucho énfasis a la palabra, a la escucha del paciente, notaba que el malestar iba pues disminuyendo. Entonces, ya nada más para concluir el día de hoy, me gustaría que nada más alguien leyera esta última frase de la diapositiva. Sí, gusta yo, maestra. Adelante. Dice, no hay mortal que pueda guardar un secreto. Si los labios callan, el paciente habla con las puntas de los dedos. La revelación sale sola, en cada poro. De esta manera es imposible lograr que se hagan conscientes de los más ocultos rincones de la mente. Ok, muchas gracias. Entonces, para Freud era cualquier cosa que no se habla, porque a lo mejor ni siquiera se puede porque todavía está de manera inconsciente, se va a expresar a través de un síntoma, que puede ser algún malestar físico. Pero también no nada más hay malestares físicos. Por ejemplo, hay algo que se llama tendencia a la repetición. No sé si les ha pasado que dicen, ya esta vez va a ser diferente, ¿no? Va a pasar algo diferente. Y siempre terminan haciendo lo mismo que decían que no iban a volver a hacer. Entonces, para Freud, pues era eso, ¿no? O sea, es que hay algo inconsciente que no te permite dejar de hacer lo que te genera malestar. Voy a poner un ejemplo. Cada vez que veo ofertas de zapatos, me endeudo muchísimo. Y por más que me lo propongo, no lo puedo dejar de hacer. O sea, digo ya, hasta rompo mi tarjeta y cuando vuelvo a ver zapatos, o pido prestado o saco dinero de cualquier lado, pero siempre vuelvo a comprar. O sea, ¿cómo que es eso? La tendencia a la repetición porque hay algo que todavía no se ha procesado, no se ha comprendido. Entonces, bueno, así como súper rápido, súper rápido, premisas básicas del psicoanálisis, pues que hay que identificar como las leyes de la personalidad en tanto normal o anormal. Que es obviamente muy bien importante estudiar como esta parte del inconsciente de la personalidad, porque es lo que hace que la persona se comporte de esa forma. Doctora. Sí. ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿se cuenta que, o sea, las personas que hacen como ese tipo de, o sea, por ejemplo, un shopaholic, ¿por qué pasa eso? Es que también depende de la interpretación. Fíjate que en psicoanálisis es algo bien complicado. A mí la verdad no termino de entender. Yo voy a psicoanálisis porque me gusta lo opuesto a lo mío, porque siento que si voy con un cognitivo conductual es como yo me voy a anticipar, ¿no? A las técnicas y así. Entonces, el psicoanálisis es bien interesante cuando bueno, a mí se me hace súper interesante cuando lo mezclan con otro autor que es el sucesor de Freud, que se llama Lacan, y le mete cosas de lenguaje. Entonces se da cuenta que, bueno,
para empezar, ¿no? El psicoanálisis dice que desde niños vamos conformando ciertas cosas que nos van a marcar como de por vida, ¿no? A lo mejor allí yo no estoy como, bueno, no sé, es que depende de la perspectiva con lo que lo veamos. Pero bueno, da como ciertos, nuestros papás nos dan significados, nos dan palabras, pues. A través de las palabras nos nutrimos y es lo que, ahí es como una mezcla bien rara entre el significado y el significante. Nos dan un significante, por ejemplo. Me acuerdo que una vez nos compartía una psicoanalista que tenía un paciente que prácticamente en el análisis, por ejemplo, su mamá o su papá le dijo que era un devorador, ¿no? Entonces ese chico, ese paciente tenía problemas de alimentación porque literal todo se tragaba. Todo se tragaba, todo se tragaba, todo se tragaba, todo se tragaba. Entonces como que lo importante del psicoanálisis es, ¿ya te diste cuenta que siempre repites eso? O sea, que de alguna forma estás tragando, o te tragas tus emociones, o te tragas tus palabras, o te tragas el maltrato, o te tragas, o sea, como que esta parte de la repetición. Entonces, cuando lo haces consciente, cuando el paciente se da cuenta de, sí es cierto, siempre pasa esto, ¿no? Por eso, aunque vaya a 1000 dietas o con 1000 nutriólogos o me haga tal cosa, no puedo. Entonces, en el proceso de análisis, pues no era como, pues no te pelees con tu significante, ¿no? Sigue siendo un devorador, sigue siendo un devorador, pero ahora devora otra cosa. Por ejemplo, y fue cuando cambió de devorar comida como a devorar libros. Entonces ya era como un erudito, ¿no? Porque estaba súper informado. Pero de verdad es como algo bien, a mí se me hace como algo muy complejo de explicar, muy, muy complejo. Se me hace súper enriquecedor cuando me lo comparte alguien que es experto y también porque veo cosas en la propia clínica. O sea, hay cosas que para mí cognitivo-conductual no me permite ver. Y cuando me permito tener como este panorama de psicoanálisis, me da mucho sentido. Por ejemplo, hablan mucho, y ya porque se terminó la clase, no quiero robarles más su tiempo, por ejemplo, se habla mucho de que es importante desde que son bebés la mirada de los padres, especialmente de la mamá, que no es propiamente como la mamá biológica, sino el que hace la función de mamá, y no hablo propiamente de mujer, no hablo propiamente como de una mujer. ¿Quién la sacó? Seguramente fuiste tú, Dimas. Hijo vengativo. Zafos. ¿Quién le bajó el switch de la luz? Entonces ya salimos. Pues ya se terminó, ¿no? Somos 10. Ya hasta se pasó por 4. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Nada más así de manera rápida, se me fue, no, algo pasó con mi aplicación, pero yo creo que vale la pena que cortemos aquí porque ya nos cortaron y respetar sus minutos de salida, ¿ok? Y bueno, nada más, voy a ponerles aquí en el equipo un link para que me pasen las preguntas que habíamos dicho que íbamos a hacer el día de hoy, con respuestas. Y eso sería todo, ¿sale? Maestra, Sí. esas preguntas con respuestas las tenemos que subir ahorita ya. Tienen durante todo el día. Ah, ok. Pero que si no pase para mañana, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, buena tarde, hasta Maestra. luego. Sí, una duda, dígame. Bueno, no es duda, más bien es, ¿me podría agregar al grupo de Teams que no me agregó? Ah, sí, dame un momentito. Doctora, Sí, dígame. sí, a mí también me puede agregar, por favor. A mí tampoco me metió. Sí, Sí. claro. ¿Qué les...? A ver, denme un momentito. Un momento. A ver.
es Roberto Zapata, ¿verdad? Sí. ¿Y quién más será? Diego Verdín. ¿Y su ID? El mío es- No, tú primero, Roberto, tú primero. Ya tengo el de Roberto porque lo vi ahorita. Ok, el mío es 23 13 92. Ok. ¿Alguno más que tenga la misma situación que ustedes que no esté en el grupo? Y otra duda, sí se pudieron registrar, ¿verdad? La asistencia aunque no estuvieran en el grupo. ¿Sí se los pasaron el Bueno, yo URL? no. Ok, entonces, a ver. Bueno, si gustan también los demás se pueden desconectar y ya no hay problema. Si no tienen alguna otra cosa que pedirme, ¿eh? Y nada más voy a pasarle a sus compañeros para el registro de asistencia. Gracias, doctora. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Que estén bien. Ahí está. ¿Ya lo checaron, chicos? ¿Sí les llegó? ¿Eso que mandó es como para la asistencia o para qué es? Sí, para la Es que asistencia, ajá. sí, ya me lo habían mandado antes de entrar a la Perfecto. clase, entonces sí, Perfecto. pero... Diego, ¿me Mande. puedes pasar el link? Que yo no lo puedo ver. ¿No te llegó? A ver, déjate lo mando. También te lo mandé en mensaje, Roberto. No, Te no, lo lo- ma- no, A lo no. mejor te lo mandó por Teams. A mí sí me llegó Sí. Ah, por... ya me acaba de llegar. Ah, ok. Perfecto. Pues cualquier duda también le pueden pedir mi número de teléfono a su jefe de grupo y yo no tengo ningún inconveniente. Ah, ok, solo que creo que el problema es que no nos aparece el equipo. O Sí, sea... ahorita los voy a agregar. Ah, ok, órale. De hecho, tenía también otro compañero de ustedes que creo que tampoco podía agregar, pero no estaban seguros si no estaba, ¿cómo se llama? Si se había dado de baja o no. Entonces, bien. Nadie más en su misma situación, ¿verdad? Creo que ya no. Perfecto. Pues bueno, Vale, entonces pues. ahorita mismo los agrego y nos vemos. Sale pues. Ok. Muchas gracias, Gracias, maestra. Bye. Que estén doctora, que bien. estés bien. Igual.